Capítulo 16. Camlan 1. Locura. Mientras la batalla campal se desarrollaba en el horizonte, un jinete solitario cabalgó a toda velocidad para llegar al campo. El hombre, vestido con una armadura púrpura, salió de su territorio, que Arthur le asignó personalmente para gobernarlo y mantenerlo. Era irónico, entonces, que fuera ese mismo territorio en el que Lancelot había depositado a la propia esposa infiel de Arturo después de que huyeron de Camelot, dejando varios caballeros muertos a su paso, incluido Sir Agravain, el propio sobrino del rey. Ciertamente ya no había esperanza de perdón para ella. Pero aún así, sabía que el destino de la nación estaba en juego justo al otro lado de esta colina, y nunca sería capaz de llamarse a sí mismo ningún tipo de hombre noble si dejara a los defensores de Gran Bretaña derrotados por un amo y un sirviente en un momento tan crucial. Tiempo. Al menos, él y Berserker podrían enfrentarse a algunos de los otros maestros de la facción roja para aliviar la lucha de los otros maestros y darles la oportunidad de derribar a Morgan. Cabalgó sobre la cresta, con Berserker a su lado en forma espiritual. No sabía cuánto tiempo había durado la batalla, ni el estado de los otros 7 maestros y sus sirvientes. Todo lo que sabía era que había llegado el momento de cambiar el rumbo. Con lanza en mano, empujó y cortó a través de muchas tropas enemigas mientras se adentraba más en el caos. Su caballo finalmente fue derribado por una flecha perdida, arrojándolo al suelo, pero un rápido giro lo hizo volver a ponerse de pie, con la espada desenvainada y listo para matar. Casi esperaba que esa flecha hubiera venido de ese bastardo arquero rojo, presentándose para que Lancelot se vengara, por improbable que fuera la presencia de ese hombre. El primer guerrero que reconoció fue en realidad Caster, estaba en una posición ligeramente elevada, rodeado de caballeros. Desde donde estaba, Lancelot siguió su mirada hasta el único punto de luz del sol que atravesaba las nubes grises de arriba. Señor Gawain. Lancelot corrió hacia la posición de su camarada, abriéndose paso entre las filas enemigas para encontrarlo, demostrando por qué era considerado uno de los espadachines más hábiles de la mesa redonda. Lancelot se apresuró a entrar y empaló a un picto que intentaba golpear al caballero blanco por detrás, arrojando el cuerpo del atacante al suelo. Gawain pareció sorprendido al ver a Lancelot, pero el otro hombre desapareció instantáneamente de la vista del recién llegado, mientras se giraba para matar a más enemigos, y Berserker se materializó para ayudar en la masacre. En poco tiempo, la unidad enemiga fue aniquilada, dándoles a los 3 un respiro. Por lo que Lancelot pudo ver, se trataba de una escaramuza en las afueras de la batalla en general. Quizás se trataba de un ataque de pinza enemigo que los dos acababan de frustrar, o Sir Gawain había venido para evitar que se desarrollara un complot en particular. ¿Qué está haciendo aquí, Sir Lancelot? A pesar de dirigirse a él con los honoríficos adecuados, había un claro desdén en la voz de Gawain cuando exigió la respuesta a esta pregunta. Dudaba que Gawain aún hubiera recibido noticias de lo que había ocurrido en Camelot. Si así fuera, Lancelot dudaba que Gawain se hubiera molestado siquiera en hablar con él, en lugar de dejar que su espada hablara por él. Vengo a unirme a nuestra causa en la batalla, por supuesto, explicó Lancelot. Sus pecados podrían ser revelados y discutidos más tarde, una vez ganada la batalla. Una vez el reino ya no necesitaba a este caballero y maestro. Debías quedarte en el castillo y esperar nuestro regreso, recordó Gawain. Su tono se volvía más agitado con cada palabra. Esa fue tu orden expresa del rey. Parece que la desobediencia es lo único para lo que sirves. Esta batalla podría ser la última de esta guerra. Sería un tonto si no me uniera a la lucha. Ya eres un tonto, Lanzarote. Tu romance con la reina es prueba suficiente de ello. Esa fue la razón de la hostilidad. Por más deshonroso que pudiera parecer, Lancelot se sintió casi aliviado por la confirmación de que Gawain aún no sabía que el hombre que tenía delante había matado a su hermano apenas unas horas antes. Escuche, señor Gawain. No hay nada más que decir, adúltero. Regresa al castillo ahora, mientras todavía te queda algo de honor que perder. Sin decir una palabra más, Gawain permitió que Caster aterrizara a su lado y saltara a una distancia impresionante más profundamente en la refriega para perseguir algún otro objetivo, con sus caballeros defensivos cerrando la retaguardia. Lancelot permaneció en silencio,
para nada sorprendido por la gélida recepción que lo había recibido. Berserker, habiendo terminado de buscar a cualquier enemigo que avanzara hacia ellos, apareció a la vista, su rostro ensangrentado le recordó a Lancelot las consecuencias del enfrentamiento con Sir Agroven. ¿Es eso todo? ¿Vamos a rendirnos e irnos a casa? En cierto nivel, Lancelot estuvo tentado de hacer exactamente eso. Regresar a casa y esperar el juicio una vez que el rey se enterara de su crimen. Pero sabía que si regresaba ahora, las posibilidades de supervivencia del rey y sus caballeros severamente disminuirían. Lanzarote ya había sido deshonrado varias veces, incluso si sus compañeros caballeros no conocían la magnitud de sus pecados. Por lo tanto, la desobediencia en nombre de ayudar a poner fin a la guerra era su única opción. No. El resultado de esta batalla es demasiado importante para que nos preocupemos más por el deshonor. Eso es lo que me gusta escuchar, dijo Aquiles asintiendo con satisfacción. Da la orden y tus enemigos correrán la misma suerte que los troyanos. B. Mata al enemigo. Pero perdona a los señores Garys y Gaerys. Están encantados por Morgan. Es similar a la interferencia de los dioses. Son inocentes que no merecen ser cortados por los roles que les fueron asignados. La mirada que le dio Aquiles indicó que sabía lo que estaba haciendo Lanzarote, utilizar el conocimiento de las relaciones de su sirviente y su desdén por cómo se habían comportado los dioses en su guerra para presionar sus botones. Reconoció este intento de manipularlo, pero asintió de todos modos. Como desees. Si insistes en que son inocentes, haré todo lo que esté en mi poder para ayudarlos a superar esta guerra. Pero el resto morirá. Gracias, amigo mío, dijo Lancelot con lo que pareció la primera sonrisa genuina que había esbozado desde que fue sorprendido en el acto. Ahora ve. Sin decir una palabra más, Berserker saltó a la refriega como lo había hecho Caster. Con suerte, Sir Gawain al menos permitiría que Berserker lo ayudara en la pelea. Mientras tanto, Lancelot subió la pequeña colina en la que había visto a Caster antes. Desde allí, estaba seguro de que podría observar el campo de batalla y encontrar una escaramuza que se beneficiaría de su ayuda. Dio un duelo furioso entre el rey y Sir Mordred, sus respectivos sables luchando imperceptiblemente mientras destellos de espadas impactaban alrededor de sus maestros. Lancelot ahora tenía su destino fijado. Un destino que de repente se volvió mucho más lejano. A Lancelot le tomó un momento darse cuenta de que lo habían agarrado por la garganta y que un caballero con una armadura con temática de dragón lo estaba derribando desde la posición elevada. Vortigern, el difunto tío de los dos líderes de las facciones, asesinado hace algunos años por el rey y Sir Gawain, y ahora revivido por Morgan como el Berserker de Red. Sir Gawain lo había identificado cuando se unió al rey Lot en la escaramuza que le costó la vida al padre de Gawain. Fue necesario que el rey, armado con la lanza sagrada, y Gawain estuvieran juntos para derribar esta figura mítica. Y ahora, él era un siervo, uno alimentado por su odio hacia Arthur y sus seguidores. El cuerpo de Lancelot cayó al suelo al pie de la colina. Los ardientes ojos candentes del caballero dragón lo taladraron mientras miraba al caballero caído, como una bestia estudiando a una presa que ya había matado. Pero Lanzarote no era un cadáver apto para el consumo. Pasó su brazo alrededor de la espalda de Vortigern y agarró la espada por el otro lado. Luego levantó su pecho para echar la cabeza hacia atrás antes de darle un cabezazo al caballero dragón. El impacto ciertamente había causado más daño a la cabeza desprotegida de Lancelot que a la de su enemigo, pero el impacto del ataque alejó al Berserker, al mismo tiempo que logró cortarle la nuca con la espada de Arondict. Esto le permitió a Lancelot poner su pie debajo del pecho de Vortigern y finalmente empujarlo con una patada. Pero el sirviente se recuperó rápidamente. Estaba a centímetros de tener la garganta de Lancelot en su mano enguantada una vez más, pero el golpe hacia arriba de Lancelot con su espada obligó a su enemigo a girar su cuerpo para evadir. Los siguientes golpes que los dos intercambiaron fueron rápidos y Lancelot apenas los registró conscientemente. Pero el Servant rápidamente tomó ventaja. Fue solo cuando la mano de Lancelot se levantó para golpear a Vortigern en la cara para escapar de su alcance que recordó los hechizos de comando. Hasta ahora solo había usado uno,
lo que le dejaba la oportunidad de usar uno más sin correr el riesgo de perder el dominio sobre su servant. Berserker. Te ordeno que vengas a mi lado. Con el brillo rojo sangre de la marca en su mano visiblemente desvaneciéndose, incluso debajo de su guante púrpura, incluso el salvaje Vortigern pareció comprender la necesidad de darse prisa ahora. Echó su brazo hacia atrás y se preparó para clavar a Lancelot de cabeza en el suelo, solo para que la lanza peliana de Aquiles se estrellara contra el brazo extendido de Vortigern y lo empalara. La punta de Diatrecnasturlong se hundió profundamente en la tierra, impidiendo que ese brazo fuera usado para lanzar a Lancelot. En cambio, soltó al caballero y le dio una fuerte patada en la cabeza, lanzándolo a varios metros de distancia, donde se estrelló contra el suelo una vez más. Aquiles golpeó a Vortigern desde arriba con una brutal patada en la parte superior de la cabeza. Vortigern arrancó su brazo del agarre de la lanza y derribó a Aquiles en el aire con su miembro inerte y apenas inmóvil. Aquiles se recuperó rápidamente y recuperó su arma mientras el brazo de Vortigern se regeneraba rápidamente, tal vez una bendición de Morgan. El choque de los berserkers fue intenso, probablemente el enfrentamiento más intenso que uno pueda ver en cualquier guerra del Grial. Pero Lancelot apenas fue testigo de nada de eso. Esa patada lo había dejado sin sentido. En ese momento apenas se aferraba a la conciencia. Es posible que haya quedado inconsciente brevemente por un momento, tan difícil era reconocer su estado actual. Cuando se recuperó, Aquiles estaba luchando. Le habían golpeado el talón y Vortigern sostenía la lanza del héroe griego sobre su cabeza. Fue entonces cuando Lancelot cargó, su propia arma legendaria penetró la carne del rey muerto con facilidad desde atrás. El arma cayó de la mano del caballero dragón, lo que le permitió a Aquiles recuperarla de su posición en el suelo y clavarla directamente en el cráneo del otro berserker. El rey caído regresó al infierno de donde había venido, dejando que Lancelot y sus sirvientes se recuperaran lo mejor que pudieran y se volvieran a unir a la batalla. Lanzarote ya sabía dónde luchaba el rey, por lo que se dirigió allí a toda velocidad con la ayuda de Aquiles. Cuando llegaron al lugar, encontraron al rey de pie junto al muerto Mordred, con su espada preparada para derribar al enemigo herido Saber. Pero cuando los ojos de la mujer derrotada se encontraron con los suyos, Lancelot de repente comprendió todo. Sir Mordred, ahora muerto a manos de su padre, y la mujer que había luchado a su lado. Estas eran las claves mediante las cuales se podía decodificar este enigma. Sir Mordred había declarado previamente que Arthur era su padre, nacido de Morgan, la hermana de Arthur. En ese momento, la acusación de incesto había caído en oídos sordos como un intento superficial de mancillar el buen nombre del rey. Ninguno de los caballeros lo había creído. Pero ahora, Ginebra le había confiado que el verdadero género de Arthur era femenino. Su palabra era tan confiable como parecía. Si Arthur era una mujer, era realmente imposible que ella fuera el padre de Mordred. Pero había dos Arthur. Y al mirarlos, uno al lado del otro, quedó claro cuál de los dos era mujer. Era como si hubiera estado exponiendo su figura femenina sin armadura, poniendo en riesgo su bienestar físico para revelar su género a sus enemigos. ¿Pero por qué haría esto? Ginebra había sabido del verdadero género de Arthur desde el principio. Ella había guardado su secreto y no había recibido más que abandono y desprecio por ello. Pero incluso sin el deseo de tener intimidad con su esposa, ¿por qué Arthur haría esto? El rey que conocía había sido mucho más noble que eso antes de que comenzara todo este asunto de la guerra del Grial. Y ahora había dos de ella ante él. Las piezas finalmente encajaron para Lancelot. Maldijo lo ciego que había estado hasta ahora. Es posible que Ginebra haya estado tratando de advertirle en secreto, por miedo a ser pasada a espada por su traición. Pero no hubo traición en sus palabras. Arturo era una mujer. Arthur hizo alarde de su género para mostrarle cuál era el verdadero Arthur. El Arthur de azul no era el verdadero Arthur. Era una copia, un homúnculo insertado en Camelot por Morgan en algún momento para perturbar la nación y el esfuerzo bélico. Era un hombre, el padre de Mordred con su creador y supuesta hermana. Él era el Arturo que había descuidado y encarcelado a su amada Ginebra. Él fue quien puso a Gran Bretaña en discordia con esta guerra del Grial.
Él fue quien envió a Galaad y sus camaradas a la muerte a manos del aliado romano de Morgan. Oh, qué ciego había estado Lanzarote. Pero ya no. Sacó su espada y se abalanzó sobre el falso, pasando su espada por su espalda y rociando al verdadero rey con la esencia vital roja de su doble. Antes de que el farsante pudiera intentar cualquier tipo de escape o recuperación, Berserker usó su fuerza suprema para romperle el cuello al farsante, poniendo fin al falso Arthur. Lancelot se inclinó ante el verdadero Arturo, jurando una vez más su lealtad al verdadero rey. Luego se despertó. Lancelot se encontró tirado en el suelo, luchando por pensar mientras cambiaba toda su comprensión de este conflicto. Aquiles continuó su batalla con Vortigern. Los numerosos y profundos cráteres que los rodeaban eran prueba de la ferocidad con la que lucharon los dos berserkers. Todas las armas fueron descartadas mientras los dos luchaban con puños, pies y frentes. Lancelot se puso de pie, usando a Arondick como muleta. No hubo tiempo para esto. Berserker. A mí. Aquiles solo le dedicó una rápida mirada antes de volver a centrar su atención en su oponente. Un buen puñetazo en la mandíbula derribó a Vortigern y abrió una oportunidad para que Aquiles volviera corriendo al lado de su maestro. Me alegra verlo de nuevo en pie, maestro, le dijo Aquiles de la manera más amistosa que siempre lo había hecho. Estamos perdiendo el tiempo luchando contra esta reliquia. Ahora entiendo quién es el verdadero enemigo en este conflicto. El falso Arthur retozando con ese saber. ¿Te refieres a Mordred? Preguntó Aquiles, evidentemente sin haber tenido la misma epifanía. No, tonto. Nuestro saber. Todo fue un complot para poner a Camelot bajo el control de Morgan. ¿Y de dónde sacaste exactamente esta revelación? Mientras estaba inconsciente, mi mente finalmente pudo reconstruir todo. ¿Recibiste esta importante revelación en un sueño?, preguntó el sirviente con incredulidad. Sí. ¿No lo ves? Todo este conflicto ha sido uno de los complots de Morgan para desestabilizar la nación. Y casi caemos en la trampa. Me parece que este sueño tuyo es la trama. Deja de interrogarme. Lancelot espetó a la defensiva. Lo tuyo no es preguntar por qué. Lo tuyo es simplemente obedecer. Lancelot, por tercera vez, levantó su mano derecha y el resplandor carmesí brotó. No, espera. Aquiles intentó detener a su maestro por usar su último hechizo de comando. En parte, sintió que esto era lo único que le impedía perder por completo su sentido de sí mismo debido a la rabia que ardía dentro de él. Pero también sabía que su maestro no estaba en su sano juicio. Si usara este hechizo ahora, seguramente se arrepentiría. Pero no pudo detener la acción de Lancelot cuando una gran piedra fue arrojada hacia él. Aquiles logró esquivarlo y empujar a Lancelot hacia atrás para que ninguno de los dos fuera golpeado, pero la forma de Lancelot apenas se vio afectada. De hecho, ni siquiera pareció darse cuenta de lo que acababa de suceder. Por mi sello de comando, te ordeno, desata tu furia. Deja salir cada gramo de ira dentro de ti. Deja que el falso Arturo y todos los enemigos de Gran Bretaña sientan cada parte de la venganza que has forjado contra Héctor y Troya. Muéstrales lo que es. Realmente significa ser considerado un berserker. La mente de Aquiles fue arrastrada por la marea carmesí. Todo su yo fue borrado, dejando solo una ardiente ira roja en la forma del vengador más famoso de la historia. Lo único que le dio forma a esta rabia llamada Aquiles fue la orden de su maestro, matar al falso Arturo y a los enemigos de Gran Bretaña. Con esa orden para guiarlo, Berserker saltó una vez más a la refriega, eliminando las fuerzas tanto de Morgan como del falso Arthur. Ya no importaba si Berserker creía o no en la conclusión de su maestro. Lo único que importaba era que él era su maestro y el sirviente era simplemente una extensión de su voluntad. Lancelot pronto siguió su estela, haciendo prácticamente lo mismo, en una escala ligeramente menor. Vortigern lo vio irse, completamente olvidado por el caballero mientras se abría paso hacia el doble. Vortigern hizo ademán de seguirlo, pero la voz de su propio maestro resonó en su mente. Déjalo ir, Berserker, ordenó Morgan. Hiciste bien en traerlo a este punto. Ahora, regresa a la batalla, pero deja a esos dos con su ira.
Nos darán nuestra oportunidad. Simplemente continúa arruinando las fuerzas de Arthur y debilita a Excalibur. Haz esto por tu maestro. Vortigern no era muy diferente de Aquiles. Mediante el uso exclusivo de su nombre de clase y la aplicación experta de hechizos de comando, el sentido de sí mismo de Vortigern se había reducido hasta que ya no recordaba quién fue alguna vez. El dragón blanco de Gran Bretaña fue olvidado hace mucho tiempo por su encarnación humana. Ahora era solo Berserker, una herramienta de su maestro, Morgan Le Fay. Solo recordaba lo suficiente para odiar. Odiaba a Excalibur y a quien la empuñaba. Y sabía que tenía el poder de debilitar esa maldita espada. Como de costumbre, obedecer a su maestro coincidió con sus propios deseos. Y entonces obedecería. Lanzarote masacró a todos los que se cruzaron en su camino. El otrora noble caballero ahora sirvió como una fuerza de la naturaleza mientras asolaba a ambos bandos. Unos pocos focos de resistencia se unieron de ambos lados para sobrevivir al ataque. Pero ninguno de ellos lo hizo. Lancelot se enfureció cada vez más con cada segundo que pasaba, la idea de que el falso Arturo aún viviera para mancillar el buen nombre de su rey le disgustaba muchísimo. Por eso la visión de dos maestros enemigos finalmente le hizo detenerse. Su camino fue bloqueado por Sirs Gaheris y Garys, dos traidores a la nación, a pesar de su gran parecido con su tío Arthur. Pero entonces, por su gran parecido, era muy probable que los dos fueran como Mordred, homúnculos bastardos nacidos de Morgan y su creación perfecta. Los dos apenas se dieron cuenta de que él estaba presente cuando su espada se estrelló contra Gaerys. Por casualidad, uno de los tontos alineados con ellos se interpuso en el camino de Arondict y fue cortado en dos por la poderosa espada del caballero vengador de Camelot. Ambos ex caballeros quedaron desconcertados por la abrupta aparición de su ex compatriota. Allow Lord Lancelot, tartamudeó Garys, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos, mientras aflojaba su lanza. Esta no era una confrontación en la que ella alguna vez hubiera querido participar. Bueno, debería haber pensado en eso antes de convertirse en traidora, decidió. La conmoción de los traidores casi los llevó a la muerte, ya que apenas lograron reaccionar a tiempo para evitar el siguiente movimiento de su espada. El jinete de Garys intentó intervenir, pero fue golpeado con una poderosa patada de Berserker, enviando a ambos a toda velocidad entre la multitud cercana. Gaerys se movió entre su hermana y Lancelot, logrando seguir el ritmo del hombre enfurecido durante solo unos segundos. Una vez que Lancelot vio el rostro del hombre de cerca y recordó lo similar que se parecía a su hermano Gawain, la mente de Lancelot se inundó con recuerdos de las transgresiones de Gawain contra él y la identidad de su madre. Los ataques del caballero se volvieron cada vez más animales, atacando una y otra vez, sin ceder ni un segundo. Fue solo un golpe de lanza de Garys desde su costado que rebotó en su armadura lo que desvió su atención de su hermano. Agarró a la joven por el cuello y le asestó un fuerte cabezazo que la derribó violentamente. El siguiente ataque de Gaerys fue fácilmente detenido por el salvaje movimiento de Lancelot, lo que le permitió derribar al joven al suelo y golpearlo repetidamente en la cara. Garys intervino una vez más para salvar a su hermano, agarrando a Lancelot por detrás y casi logrando quitarle al hombre más grande de encima de su hermano. Él se puso de pie rápidamente, instantáneamente acortó la distancia y la levantó sobre su hombro mientras corría varios pasos más, antes de golpearla contra el suelo. Ahora que era tan vulnerable, Lancelot blandió su espada en un arco amplio, pesado y no entrenado hacia el pequeño Garys. Gaerys no estaba lo suficientemente cerca como para alcanzar a su hermana a tiempo. Tampoco lo fue Assassin. La espada del loco se detuvo, no dentro de la carne de Garys, sino contra la espada de otro caballero de la ronda. Excalibur Galatine contuvo el golpe, pero no pudo rechazarlo, por lo que Gawain no tuvo más remedio que empujarse hacia atrás, agarrando a su hermana y arrastrándola con él. Mantuvo su posición entre Lancelot y Garys, y solo ahora se dio cuenta de que se había encerrado entre tres caballeros traidores, cada uno armado con su propio servant. ¿Gawain? Garys preguntó en voz baja. Gawain no había oído la voz de su hermana desde hacía mucho tiempo. Casi parecieron años desde entonces. Él le sonrió y le revolvió el pelo como solía hacer antes de todo esto. Estoy aquí, hermanita.
Tuvo poco tiempo para hacer algo más que bloquear, ya que ahora Berserker se estrelló contra él. El golpe lo empujó hacia atrás varios metros, sus botas se clavaron en el suelo para mantenerlo estable. Con todas sus fuerzas, Gawain empujó a Aquiles hacia atrás y blandió su espada, no para golpearlo, sino para obligarlo a retroceder. Incluso con su leyenda de invulnerabilidad, Aquiles aún podía sufrir dolor por los ataques enemigos. ¿Sigues con nosotros, hermano? Gawain preguntó a su lado, donde se estaba recuperando Gaerys. Lo soy, respondió el maestro del asesino rojo con los dientes apretados. Gaerys rápidamente también se puso al lado de sus hermanos. ¿Podemos dejar la guerra a un lado por ahora y abordar este problema primero? Gawain preguntó a sus hermanos, orando en silencio por la respuesta que deseaba. Sí. Gaerys exclamó alegremente, sin el más mínimo momento de vacilación. Su lanza ya estaba en la mano antes de que Gawain pudiera siquiera sonreír. Llamó a su Rather Servant por su nombre en lugar de por su clase. Muy excitable y rápido para hacer amigos. Independientemente de lo que Morgan le hubiera hecho, Gaerys, en última instancia, seguía siendo Gaerys. Seguimos tu ejemplo, Gawain, afirmó Gaerys, sacando su propia arma y realizando alguna señal con su mano libre, presumiblemente ordenando a su asesina que se preparara. Frenético. Lanzarote gritó. Aquiles, obediente y furioso, se abalanzó sobre los hermanos. Castor. Gawain gritó a su sirviente, que se mantuvo a una distancia segura, y se lanzó a la refriega. Excalibur Galatine brillaba intensamente por la luz del sol enfocada.